¿Alguna vez has sentido que después de rezar de noche, en lugar de paz, una pesadez extraña invade tu habitación y tu sueño se vuelve intranquilo, lleno de imágenes perturbadoras que no logras explicar? Mientras muchos piensan que cualquier oración es bienvenida a cualquier hora, Santa Teresa de Ávila, con la sabiduría de quien vivió experiencias místicas profundas y también enfrentó batallas espirituales en las horas más oscuras, nos dejó una advertencia que pocos conocen pero que podría explicar por qué hay noches en las que sientes que tus palabras de oración no traen el descanso esperado, sino una inquietud que no logras comprender. Hay una oración específica, poderosa y necesaria, pero que según la tradición mística carmelita y los escritos menos conocidos de Santa Teresa, puede abrir puertas espirituales que en las horas nocturnas, cuando nuestras defensas naturales están más débiles y el silencio amplifica cada pensamiento, no deberíamos abrir sin la protección adecuada y el discernimiento correcto. Soy Rosa María del canal Senderos de Santa Teresa, donde compartimos las enseñanzas profundas de la doctora de la Iglesia para que tu camino de fe sea seguro, consolador y lleno de la verdadera paz que solo viene de Dios. Aquí no encontrarás sensacionalismo vacío, ni supersticiones sin fundamento, sino sabiduría mística probada por siglos de tradición carmelita, enseñanzas que han protegido y guiado a millones de almas, desde los claustros de Ávila hasta los hogares más humildes de nuestra América Latina y España. Si estas palabras están resonando en tu corazón, si alguna vez sentiste esa inquietud inexplicable después de orar por la noche, si buscas comprender mejor los tiempos y modos de la oración para proteger tu paz y la de tu familia, suscríbete ahora a este canal. Escribe en los comentarios: Jesús, yo confío en ti, junto con tu nombre y ciudad para incluirte en nuestras oraciones matutinas, donde intercedemos cada día por cada miembro de esta familia espiritual. Comparte este mensaje con quien necesita esta luz, porque hay verdades que Santa Teresa guardó para los tiempos de mayor confusión, y quizá este sea precisamente el momento en que tu alma necesitaba escucharlas. Santa Teresa de Ávila no era mujer de miedos infundados, ni de supersticiones vanas, todo lo contrario. Era una mística de temple firme que enfrentó con valentía las realidades espirituales más profundas y a veces más perturbadoras de su tiempo. En sus escritos, especialmente en pasajes menos citados de sus cartas a las religiosas carmelitas y en advertencias directas que dio a sus hijas espirituales, Teresa habla con claridad meridiana sobre los peligros de ciertas prácticas devotas realizadas en momentos inadecuados del día. No lo hacía para asustar, sino para proteger, porque ella misma había experimentado en carne propia cómo las fuerzas del mal aprovechan nuestra vulnerabilidad nocturna. Esas horas en que el cuerpo está cansado, la mente menos vigilante y el alma más expuesta a influencias que durante el día podríamos discernir y rechazar con mayor facilidad. La oración de la que Santa Teresa advierte específicamente es la oración de liberación profunda, esas súplicas intensas y directas contra el mal, contra las fuerzas oscuras, esas oraciones de rompimiento de ataduras espirituales que muchos hacen con fervor pero sin conocer el momento adecuado ni la preparación necesaria. Teresa enseña en su correspondencia con el padre Gracián y en instrucciones dadas a las prioras de sus conventos, que estas oraciones son como espadas espirituales poderosas que pueden herir al enemigo, pero que si se blanden en la oscuridad de la noche, cuando estamos solos y nuestras defensas naturales están bajas, podemos quedar expuestos a represalias espirituales que nos roban el sueño, nos llenan de temores irracionales y nos hacen sentir una opresión que antes no teníamos. No es que Dios no escuche por la noche, querida familia espiritual, no es que el cielo esté cerrado en las horas oscuras, sino que hay batallas espirituales específicas que requieren la luz del día, la comunidad cercana, el respaldo de los sacramentos recientes y un estado de vigilia plena donde podamos discernir con claridad lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo de nuestras almas. Si este mensaje está llegando a tu alma, si sientes que hay algo importante que necesitas comprender sobre tus noches de oración, dale me gusta ahora y comenta qué oración te sostuvo en tu momento más difícil. Queremos conocer tu experiencia porque juntos, bajo la mirada de Santa Teresa, construimos una comunidad donde nadie camina solo en medio de la oscuridad espiritual. Permíteme contarte algo que pocos saben sobre la vida de Santa Teresa en el convento de la Encarnación, durante esos años difíciles antes de su reforma carmelita, cuando todavía luchaba con visiones que no sabía si venían del cielo o del infierno. Teresa relata en sus escritos autobiográficos, con una honestidad que solo los verdaderos místicos tienen, cómo en ciertas noches, cuando se quedaba sola en su celda rezando oraciones de combate espiritual,
oraciones fuertes pidiendo la derrota del demonio y la liberación de almas atormentadas, experimentaba después un desasosiego tan profundo que no podía dormir, sentía presencias opresivas en la habitación y caía en estados de terror que solo con la luz del amanecer y la presencia de sus hermanas religiosas se disipaban completamente. No era cobardía, era sabiduría espiritual, porque Teresa entendió con el tiempo y con la dirección de confesores santos como San Pedro de Alcántara y San Juan de la Cruz, que el enemigo tiene más poder sobre nuestros sentidos y emociones en las horas nocturnas, no porque Dios nos abandone, sino porque nosotros mismos estamos en un estado de vulnerabilidad natural que el maligno aprovecha con maestría. Por eso Teresa estableció en su regla para las carmelitas descalzas que las oraciones de liberación, los exorcismos menores que las religiosas podían hacer sobre sí mismas o sobre objetos, y cualquier súplica directa contra el demonio, debían realizarse exclusivamente durante el día, preferiblemente en las horas de la mañana después de la misa y la comunión, cuando el alma está fortalecida por la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y cuando la luz natural del sol es símbolo de la luz divina que todo lo penetra y protege. Teresa no inventó esta sabiduría de la nada, la recibió de la tradición de los padres del desierto, esos primeros monjes cristianos que en las soledades de Egipto y Siria aprendieron a golpes, literalmente a golpes espirituales, que hay tiempos para cada tipo de oración, y que desafiar esos tiempos por ignorancia o por exceso de celo puede traer consecuencias dolorosas para el alma que busca sinceramente a Dios. Quizá en este momento estés pensando en todas esas noches en que rezaste pidiendo liberación para ti o para un ser querido, esas noches en que con lágrimas suplicaste a Dios que rompiera las cadenas que sentías en tu vida, y ahora comprendes por qué después te sentías peor en lugar de mejor, por qué el sueño no llegaba o llegaba plagado de pesadillas, por qué una angustia inexplicable se apoderaba de tu pecho justo cuando esperabas paz. No era que tu oración fuera mala, no era que Dios te rechazara, no era que tu fe fuera insuficiente, sino que estabas usando el arma correcta en el momento equivocado, y el enemigo, que es astuto y conoce nuestras debilidades, aprovechaba precisamente tu sinceridad y tu fervor para volverlos contra ti, para hacerte sentir abandonado, para sembrar en tu corazón la duda sobre el amor de Dios y la eficacia de la oración. Santa Teresa vio esto tantas veces entre sus hijas espirituales, religiosas fervorosas, que querían hacer grandes cosas por Dios, pero que por falta de discernimiento caían en trampas espirituales que las dejaban exhaustas, temerosas y confundidas. Por eso Teresa insistía una y otra vez, con la paciencia de una madre que ama profundamente a sus hijos, que debemos conocer no solo qué orar, sino cuándo orar cada cosa, que la vida espiritual tiene sus ritmos, sus tiempos sagrados, y que respetar esos ritmos no es señal de debilidad, sino de sabiduría. No es falta de fe, sino madurez en la fe. Hay oraciones para la noche, oraciones bellísimas y poderosas como el examen de conciencia, la oración de entrega del día, la súplica por el descanso reparador, la meditación suave en los misterios gozosos del rosario, la intercesión tranquila por los seres queridos. Todas estas son apropiadas, y Santa Teresa las recomendaba fervientemente. Pero las oraciones de combate directo, las que nombran al enemigo y le ordenan retirarse, las que piden liberación de ataduras profundas y rompimiento de maldiciones, esas deben esperar la luz del día, deben hacerse con la mente clara, con el cuerpo descansado, idealmente después de los sacramentos y en compañía espiritual aunque sea simbólica, sabiendo que el sol brilla afuera y que tienes todo el día por delante para procesar lo que pueda surgir de esa batalla espiritual. Pero la pregunta que quizá ahora mismo esté ardiendo en tu corazón es esta, y es una pregunta que vale oro porque muestra que estás tomando en serio estas enseñanzas. Y si realmente necesito orar por liberación y la noche me sorprende con una angustia tan grande que no puedo esperar hasta el amanecer, ¿qué hago entonces? Santa Teresa, que nunca dejaba una pregunta importante sin respuesta práctica porque ella era mística pero también tremendamente práctica y maternal, nos da instrucciones clarísimas para estos casos de emergencia espiritual nocturna. Primero, si sientes una opresión fuerte por la noche, no entres en combate directo con esa oscuridad. No nombres al enemigo. No intentes expulsarlo con tus propias fuerzas en ese momento de vulnerabilidad, porque es exactamente lo que él quiere. Quiere que entres en un terreno donde él tiene ventaja. En lugar de eso, haz lo que Teresa llamaba la oración del escudo, que es simplemente refugiarte bajo la protección divina, sin confrontar directamente al mal. Invoca el nombre de Jesús con sencillez y confianza. Repite una y otra vez, Jesús, yo confío en ti.
esa jaculatoria que es como una llave maestra que abre todas las puertas del cielo y cierra todas las puertas del infierno. Haz la señal de la cruz sobre ti mismo con agua bendita si la tienes cerca, y si no la tienes, haz la señal de la cruz con fe profunda sobre tu frente, tu boca y tu corazón, pidiendo la protección de la Santísima Trinidad. Reza el credo completo, con calma, sintiendo cada palabra, porque el credo es la profesión de fe que el demonio no soporta escuchar y que te ancla en las verdades fundamentales que ninguna oscuridad puede tocar. Si tienes un rosario, tómalo en tus manos aunque no lo reces completo, porque el rosario consagrado es en sí mismo un objeto de protección, y si puedes, reza un misterio gozoso, solo uno, meditando en el nacimiento de Jesús o en la visitación de María a Isabel. Misterios llenos de luz y alegría que disipan las tinieblas sin necesidad de confrontarlas directamente. Quédate conmigo porque lo que viene ahora podría cambiar para siempre tu forma de proteger tus noches y las de tu familia. Y es conocimiento que Santa Teresa compartía solo con sus hijas espirituales más maduras, pero que hoy el cielo quiere que conozcas. Teresa enseñaba que después de hacer estas oraciones de protección nocturna, debías acostarte o quedarte en tu lugar de descanso y hacer algo que ella llamaba el silencio confiado, que no es quedarse callado por miedo, sino quedarse en paz por confianza, sabiendo que ya hiciste lo que debías hacer, que ya invocaste el nombre sobre todo nombre, que ya te pusiste bajo el manto de la Madre de Dios y bajo el escudo de la Santísima Trinidad, y que ahora tu trabajo es descansar, porque Dios nunca duerme y Él vela por ti mientras tú descansas. Es como cuando un niño pequeño se asusta en la noche, pero al sentir la mano de su madre sobre su cabeza, inmediatamente se calma y se duerme, no porque el peligro haya desaparecido necesariamente, sino porque sabe que está protegido por alguien más fuerte que él, alguien que lo ama y que no permitirá que nada malo le suceda. Así debemos comportarnos nosotros en las noches espirituales difíciles, con esa confianza de niños que saben que tienen un Padre Celestial que nunca duerme, que nunca se distrae, que nunca nos abandona ni siquiera en la hora más oscura de la noche más oscura de nuestra vida. Y Teresa añadía algo que a muchos les sorprende, pero que está lleno de sabiduría psicológica y espiritual. Si después de hacer estas oraciones de protección todavía sientes miedo o inquietud, no te quedes solo en tu habitación dándole vueltas a esos pensamientos. Levántate si es necesario, enciende luces. Si vives con familia, busca su compañía aunque sea silenciosa. Si vives solo, pon música sacra suave, o deja encendida una lámpara con la imagen de un santo o de la Virgen María, porque a veces nuestro cuerpo y nuestros sentidos necesitan señales físicas de protección y consuelo. Y no hay nada de malo en eso, no es falta de fe, es reconocer nuestra humanidad y trabajar con ella en lugar de contra ella. Teresa misma, en el convento, cuando alguna religiosa pasaba por una noche espiritual difícil, le permitía quedarse en la capilla, o le asignaba a una compañera que durmiera cerca, porque ella entendía que a veces la presencia física de otra persona que también está en gracia de Dios es un canal poderoso de protección divina. Ahora bien, y esto es crucial, querida familia espiritual, cuando llegue la mañana siguiente, cuando el sol salga y sientas que tu mente está clara y tu corazón más tranquilo, entonces sí es el momento de hacer esa oración de liberación que necesitabas hacer, pero que la noche anterior no era el momento adecuado. Y aquí, Santa Teresa nos da un método específico, que es como una armadura espiritual completa para entrar en esa batalla con las máximas garantías de victoria y protección. Primero, si puedes, ve a misa y recibe la Sagrada Comunión, porque no hay protección mayor en esta tierra que tener a Cristo mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, dentro de tu propio cuerpo. Eres literalmente un sagrario viviente, y el enemigo no puede tocarte cuando Cristo está en ti de manera sacramental. Si no puedes ir a misa ese día, al menos reza con devoción una comunión espiritual, diciéndole a Jesús que lo recibes en tu corazón, con todo el amor de tu alma, y que anhelas su presencia protectora. Segundo, busca un lugar de tu casa que sientas especialmente sagrado. Puede ser donde tienes tus imágenes religiosas, donde guardas tu Biblia, donde rezas habitualmente el rosario, y bendice ese espacio con agua bendita haciendo la señal de la cruz en las 4 paredes mientras dices, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que este lugar sea consagrado a Dios y cerrado a toda influencia del mal. Tercero, ponte de rodillas si tu salud te lo permite, o siéntate con la espalda recta si necesitas estar sentado, y comienza tu oración no con la petición de liberación sino con alabanza, porque la alabanza a Dios es lo que más enfurece y debilita al enemigo. Entonces di con todo tu corazón,
Bendito seas Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre ahora y siempre. Tú eres mi Dios, y no hay otro fuera de ti. Toda rodilla se dobla ante ti en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Cuarto, invoca la intercesión de la Virgen María, porque ella es la que aplasta la cabeza de la serpiente. Y di: Madre María, tú que eres terror de los demonios y consuelo de los afligidos, cúbreme con tu manto, protégeme con tu mirada maternal, y presenta al cielo las peticiones que ahora haré. Y solo después de esta preparación cuidadosa, con la luz del día entrando por tu ventana, con tu alma fortalecida por los sacramentos o la comunión espiritual, con tu espacio físico bendecido y tu corazón puesto en alabanza y bajo protección mariana, entonces sí puedes hacer esa oración de liberación que necesitas hacer, pero siempre, siempre, querida familia espiritual, en nombre de Jesucristo y nunca en tu propio nombre, porque nosotros no tenemos autoridad sobre el mal por nosotros mismos. Toda nuestra autoridad viene de Cristo, y debemos ejercerla siempre en su nombre y bajo su autoridad. Di con voz firme pero sin gritar, con convicción pero sin histeria: en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, rechazo toda influencia del mal en mi vida. Y aquí puedes ser específico si sabes qué tipo de atadura o qué área de tu vida necesita liberación, pero siempre con sencillez y claridad, sin entrar en detalles morbosos ni en confrontaciones dramáticas, porque esto no es un espectáculo, sino un acto de fe y de autoridad espiritual. Después de hacer esta oración de liberación, que debe ser breve y concreta, no te quedes esperando señales espectaculares ni sensaciones extraordinarias. Simplemente termina con una oración de entrega. Padre Celestial, en tus manos pongo esta petición, en tu tiempo y en tu modo. Sé que me liberas de todo mal, porque tú eres más fuerte que todas las fuerzas de la oscuridad juntas. Confío en ti, descanso en ti, y vivo en ti. Amén. Y entonces levántate, ocupa tu día con actividades normales, cumple con tus responsabilidades, come, trabaja, habla con tus seres queridos, porque la vida espiritual no es para separarnos de la vida cotidiana, sino para santificarla. Y muchas veces la liberación que pedimos viene precisamente mientras vivimos con normalidad nuestra jornada, confiando en que Dios está trabajando en lo invisible, mientras nosotros trabajamos en lo visible. Pero hay algo más que Santa Teresa advierte, y es tan importante que no puedo pasar al siguiente punto sin mencionarlo con toda claridad. Si después de hacer esta oración de liberación durante el día, esa misma noche vuelves a sentir inquietud o perturbación, no repitas la oración de liberación, porque podrías estar cayendo en un ciclo de ansiedad espiritual donde cada vez que sientes algo incómodo, lo interpretas como ataque del enemigo y respondes con oraciones de combate. Y esto no es saludable ni espiritualmente ni psicológicamente. En lugar de eso, vuelve a las oraciones de protección que mencionamos antes: el Jesús, yo confío en ti; el credo, un misterio gozoso del rosario. Y recuerda que una vez que pediste liberación con fe durante el día, con todos los requisitos que Teresa indica, ya hiciste tu parte. Ahora le toca a Dios hacer la suya. Y tu trabajo es descansar en esa confianza, incluso si los síntomas todavía están presentes. Porque a veces Dios permite que los síntomas continúen un tiempo, mientras Él trabaja en las raíces profundas del problema. Y nuestra ansiedad por resultados inmediatos puede interferir con su trabajo lento pero seguro. Teresa comparaba esto con una planta enferma. Si cada día la arrancas de la tierra para ver si las raíces están sanando, terminarás matándola. Pero si la riegas con paciencia, la proteges del sol excesivo y esperas con confianza, un día verás que las hojas reverdecen y las flores brotan, porque la sanación estaba ocurriendo bajo tierra, donde tus ojos no podían ver, pero donde la acción de Dios era real y efectiva. Y ahora viene una pregunta que sé que muchos de ustedes tienen en el corazón, porque la he recibido cientos de veces en los comentarios de este canal. ¿Qué hago si la persona que necesita liberación es otra? Un hijo, un esposo, un familiar que está hundido en adicciones o en caminos peligrosos. ¿Puedo hacer estas oraciones de liberación por ellos durante el día como Santa Teresa indica? Y la respuesta, querida familia espiritual, es sí, pero con matices importantísimos que debemos entender bien. Santa Teresa enseña que podemos y debemos orar por la liberación de nuestros seres queridos, pero con un respeto profundo por su libre albedrío, porque Dios mismo respeta la libertad que nos dio, y nosotros no podemos pretender forzar la voluntad de otra persona, ni siquiera con las oraciones más fervorosas. Entonces la forma correcta de orar por la liberación de otro es esta. Primero, haz todas las preparaciones que ya mencionamos: misa, comunión, bendición del espacio, alabanza,
intercesión mariana. Todo eso aplica igual. Luego, en lugar de decir, libera a mi hijo de esta adicción, como si fueras tú quien da las órdenes, di, Señor Jesucristo, tú que amas a mi hijo más de lo que yo podría amarlo jamás, tú que conoces cada rincón de su corazón y cada cadena que lo ata, te pido que actúes en su vida, que lo toques con tu gracia, que le concedas el don del arrepentimiento, que rompas toda influencia del mal que le impide ser libre, pero siempre respetando su libertad, porque tú nos hiciste libres, y nosotros también. Debemos respetar esa libertad aunque nos duela. Esta forma de orar es más humilde, más sabia, más conforme a la voluntad de Dios. Y Teresa prometía que estas oraciones son mucho más efectivas que las oraciones donde pretendemos dictar a Dios exactamente cómo y cuándo debe actuar, porque reconocemos que somos colaboradores de Dios, pero no sus directores. Somos sus instrumentos, pero no sus jefes. María Guadalupe, de Puebla, nos escribió hace unos meses contándonos su experiencia, y con su permiso la comparto porque ilustra perfectamente lo que Santa Teresa enseña. Rosa María: durante años recé cada noche oraciones de liberación por mi hijo que estaba en las drogas. Le pedía a Dios que lo arrancara de ese mundo, que rompiera esas amistades, que lo obligara a cambiar, pero mi hijo seguía igual o peor, y yo cada vez dormía menos. Tenía pesadillas terribles donde veía a mi hijo en peligros espantosos, y me levantaba angustiada. Un sacerdote me dijo que dejara de hacer esas oraciones de noche, que las hiciera después de la misa de la mañana, y que cambiara mi forma de pedir. No que Dios obligara a mi hijo, sino que le diera la gracia de querer cambiar. Hice caso, y aunque mi hijo no cambió de la noche a la mañana, yo empecé a dormir mejor. Las pesadillas se fueron, y con el tiempo, casi un año después, mi hijo tocó fondo, cayó preso, y fue ahí, en esa cárcel, donde finalmente tocó el corazón de Dios. Se arrepintió, aceptó entrar en un programa de rehabilitación, y hoy lleva 3 años limpio y trabaja ayudando a otros jóvenes. Dios escuchó mis oraciones desde el principio, pero tenía un plan diferente al mío, y yo tenía que aprender a orar bien para no entorpecer ese plan con mi ansiedad. Este testimonio, querida familia espiritual, es oro puro de sabiduría, porque nos muestra que Santa Teresa tenía razón, que hay formas correctas y formas incorrectas de orar, que los tiempos importan, que nuestras intenciones pueden ser purísimas pero nuestros métodos equivocados, y que cuando aprendemos a orar como Teresa nos enseña, incluso si los resultados no son inmediatos, nosotros mismos encontramos paz y esa paz nos fortalece para seguir creyendo, para seguir esperando, para seguir amando, aunque el camino sea largo y doloroso. Francisco de Barcelona nos contó también su historia. Yo hacía oraciones de liberación para mi esposa que sufría de depresión severa. Lo hacía de noche porque era el único momento en que estaba solo y podía concentrarme, pero después de cada oración yo mismo caía en estados de tristeza profunda. Sentía como si una nube negra me envolviera, y mi esposa no mejoraba, incluso empeoraba. Cuando aprendí sobre estas enseñanzas de Santa Teresa, cambié todo. Empecé a orar por ella en las mañanas antes de ir al trabajo. Solo 10 minutos, pero con todo el protocolo que tú enseñas, Rosa María. Y lo más sorprendente fue que yo dejé de sentir esa opresión nocturna. Y aunque mi esposa sigue luchando con la depresión y toma su medicación y va a terapia, ahora hay momentos de luz, momentos donde la veo sonreír, donde conversamos con esperanza sobre el futuro, y los doctores dicen que está mejorando lentamente pero de forma consistente. Estos testimonios no son promesas de milagros instantáneos, querida familia espiritual. Son testimonios de personas reales que aprendieron a caminar el camino espiritual con sabiduría, que dejaron de hacerse daño a sí mismos con prácticas devocionales mal hechas, y que ahora experimentan una paz más profunda incluso en medio del sufrimiento, porque saben que están haciendo las cosas bien, que están cooperando con Dios en lugar de luchar contra sus propios métodos por ignorancia. Ahora, Santa Teresa también nos advierte sobre otra oración que puede ser problemática de noche si no se hace correctamente, y es la lectura de ciertos pasajes bíblicos relacionados con juicios divinos, batallas espirituales o manifestaciones demoníacas. No es que estos pasajes sean malos o que no debamos leerlos. La Biblia entera es palabra de Dios y toda ella es provechosa. Pero Teresa observaba que leer, por ejemplo, el libro de Job en la noche, con todas sus descripciones de sufrimiento y sus preguntas angustiosas sobre el silencio de Dios, o leer el Apocalipsis con sus imágenes de bestias y dragones, o incluso leer algunos salmos muy duros donde el salmista clama desesperado porque siente que Dios lo ha abandonado, puede afectar nuestro subconsciente de tal manera que luego esas imágenes y esas preguntas nos persiguen en los sueños o nos impiden descansar con paz. Teresa no prohibía estas lecturas,
pero aconsejaba que se hicieran durante el día, con buena luz natural, preferiblemente en comunidad, o al menos sabiendo que después de leer, tendríamos actividades normales que nos ayudarían a procesar e integrar esas lecturas fuertes dentro de nuestra fe, en lugar de irnos a dormir inmediatamente después con todas esas imágenes y preguntas resonando en la mente sin resolución. Para la noche, Teresa recomendaba la lectura de pasajes consoladores, como el Salmo 23, El Señor es mi pastor, o el Evangelio de Juan capítulos 14 al 17, donde Jesús promete el Espíritu Santo y ora por sus discípulos, o las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, o los pasajes de María visitando a Isabel y magnificando al Señor, lecturas que llenan el corazón de esperanza, de confianza, de ternura, y que preparan el alma para un sueño reparador en lugar de un sueño intranquilo. Luz Marina de Bogotá nos compartió: yo tenía la costumbre de leer un capítulo de la Biblia antes de dormir, pensando que era siempre bueno, pero a veces me tocaban partes muy duras como las plagas de Egipto o las guerras del Antiguo Testamento, y luego tenía sueños terribles. Veía sangre y violencia. Me despertaba sobresaltada. Cuando aprendí a elegir mis lecturas nocturnas con más sabiduría, a dejar esas partes más fuertes para leerlas en el día cuando podía reflexionar sobre ellas con calma, mis noches se transformaron, mis sueños se volvieron más pacíficos, y siento que descanso de verdad en lugar de batallar toda la noche en mis sueños. Este testimonio muestra cómo un pequeño cambio, una simple sabiduría sobre el uso correcto de la palabra de Dios según los tiempos del día, puede transformar completamente nuestra experiencia de descanso y de paz interior. No es manipular a Dios ni es superstición. Es simplemente reconocer que nosotros somos seres humanos con ritmos circadianos, con psicología, con emociones, y que Dios mismo, que nos creó con todos estos aspectos, nos da sabiduría para usarlos bien en nuestro beneficio espiritual. Y aquí viene algo que Santa Teresa enfatizaba muchísimo, y que hoy en día es más relevante que nunca: la importancia de la bendición de la habitación antes de dormir, especialmente si sabemos que vamos a pasar por una noche espiritualmente delicada. Teresa enseñaba a sus religiosas que cada noche, antes de acostarse, debían rociar su celda con agua bendita, haciendo la señal de la cruz en las 4 esquinas de la habitación, mientras decían: que este espacio sea sagrado para el descanso en Dios, que ninguna influencia perturbadora entre aquí, que los santos ángeles custodien mi sueño, y que al despertar mi primera palabra sea de alabanza al Señor. Esta práctica, que puede sonar anticuada o excesivamente ritualista para algunos, en realidad tiene un profundísimo sentido tanto espiritual como psicológico, porque estamos marcando nuestro espacio físico como territorio consagrado a Dios. Estamos creando un perímetro de protección no mágico, sino sacramental, basado en nuestra fe y en el poder de los sacramentales que la Iglesia nos da precisamente para estas necesidades cotidianas. Teresa insistía en que esto debía hacerse con fe, pero también con naturalidad, sin dramatismo, simplemente como parte de la higiene espiritual nocturna. Igual que nos lavamos los dientes o nos ponemos el pijama, también debemos limpiar espiritualmente nuestro espacio de descanso. Y si no tienes agua bendita en casa, Teresa decía que podías pedirle a Dios que bendijera el agua del grifo, hacer sobre ella la señal de la cruz y usarla con fe, porque aunque no tiene la bendición sacramental oficial de un sacerdote, tu fe y tu intención tienen poder ante Dios, y Él mira el corazón más que el ritual. Carlos de Córdoba nos escribió: yo vivía en una casa donde sentía presencias extrañas de noche. No sabía si era mi imaginación o algo real, pero el caso es que no podía dormir tranquilo. Me despertaba varias veces asustado sin razón aparente. Cuando empecé a bendecir mi habitación todas las noches con agua bendita que conseguí en mi parroquia, siguiendo el método que enseñas, Rosa María, con las oraciones específicas y las cruces en las esquinas, la diferencia fue inmediata. Desde la primera noche dormí de corrido, y esa sensación de presencias desapareció completamente. A veces pienso que quizá no había nada realmente malo ahí. Quizá era solo mi ansiedad, pero lo que importa es que ahora duermo en paz, y eso me permite levantarme con energía para trabajar y servir a mi familia. Y eso en sí mismo ya es una bendición de Dios. Este testimonio nos recuerda que no siempre podemos saber con certeza si lo que sentimos es realmente una influencia espiritual negativa o es producto de nuestra propia imaginación o ansiedad. Pero lo hermoso de estas prácticas teresianas es que funcionan en ambos casos, porque si hay algo real, la protección es real. Y si es solo nuestra psique jugándonos una mala pasada, el ritual de bendición nos da seguridad psicológica que nos permite descansar. Y ambos resultados son buenos porque ambos vienen de Dios, que cuida de todas las dimensiones de nuestro ser.
Quédate conmigo porque ahora vamos a hablar de algo que podría revolucionar tus noches y traer una paz que quizá no has sentido en años. Y son las 3 oraciones específicas que Santa Teresa recomendaba hacer siempre antes de dormir, sin importar cómo haya sido tu día, sin importar si te sientes cerca o lejos de Dios en ese momento. 3 oraciones cortas pero poderosísimas que son como cerrar con llave de oro todas las puertas espirituales por las que podría entrar la perturbación nocturna. La primera oración es un acto de entrega total del día que acaba de pasar. Padre Celestial, te entrego este día con todo lo que hice bien y todo lo que hice mal, con mis aciertos y mis fracasos, con mis alegrías y mis tristezas. Todo lo pongo en tus manos. Sé que lo que fue bueno fue por tu gracia, y lo que fue malo tú lo puedes redimir. Y ahora descanso en ti sabiendo que mañana será un nuevo día de tu misericordia. Esta oración es crucial porque muchas veces lo que nos impide dormir no son fuerzas espirituales malignas, sino simplemente nuestra propia culpa, nuestros remordimientos por lo que dijimos o no dijimos, por lo que hicimos o dejamos de hacer. Y esa culpa da vueltas en nuestra mente impidiéndonos el descanso. Pero cuando hacemos este acto de entrega, simbólicamente estamos cerrando el día. Estamos diciéndole a nuestra mente y a nuestro corazón que ya no hay nada más que hacer sobre lo que ya pasó, que Dios se hace cargo de todo ello, y que nosotros ahora necesitamos y merecemos descansar. Santa Teresa decía que después de esta oración, si venían a la mente pensamientos de culpa o preocupación sobre el día pasado, simplemente debíamos decir, ya lo entregué, ya no es mi problema, es problema de Dios, y seguir adelante con las otras oraciones sin engancharnos en esos pensamientos, porque el enemigo usa mucho nuestra tendencia a rumiar y a darle vueltas a las cosas, y debemos cortarle esa estrategia con decisión y confianza. La segunda oración es una declaración de protección para la noche que va a comenzar. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería, hasta que me pongas en los brazos de Jesús y María. Esta oración tradicional que todos aprendimos de niños y que quizá algunos dejaron de rezar por considerarla infantil, Santa Teresa la rezaba todas las noches de su vida, incluso cuando ya era la gran reformadora del Carmelo y había experimentado las visiones místicas más altas. Porque ella sabía que la humildad de un niño que pide protección a su ángel custodio es más poderosa que 1000 oraciones complicadas dichas con orgullo espiritual. Teresa enseñaba que nuestro ángel de la guarda está asignado por Dios específicamente para cuidarnos, que nunca se cansa, que nunca se distrae, que nunca nos juzga ni nos abandona por nuestros pecados, y que su única misión es llevarnos sanos y salvos a los brazos de Dios. Y que por tanto invocar su protección cada noche es simplemente poner en acción el plan de Dios para nosotros. Es activar el recurso celestial que Dios ya nos dio pero que a veces olvidamos usar. Teresa añadía que si sentías cercanía con algún santo en particular, San José, Santa Teresita, San Miguel Arcángel, después de invocar a tu ángel custodio, también podías pedir brevemente la intercesión de ese santo, diciendo simplemente su nombre y añadiendo, ruega por mí esta noche. Porque los santos son nuestra familia celestial y ellos se alegran de poder ayudarnos cuando los invocamos con sencillez y confianza. La tercera oración, y esta es la que Teresa consideraba absolutamente indispensable, es un acto de confianza en la divina providencia para el día siguiente. Señor, me duermo sin saber si despertaré mañana, pero si despierto sé que será porque tú tienes planes para mí, y confío en que me darás todo lo que necesite para cumplir tu voluntad. Confío en que tu gracia será suficiente para cualquier prueba que venga. Confío en que nunca me abandonarás, aunque yo sienta tu ausencia. Confío porque tú eres digno de toda confianza, y en esa confianza cierro mis ojos y descanso. Amén. Esta oración combate directamente la ansiedad por el futuro, esa ansiedad que es una de las principales causas de insomnio y de noches intranquilas, porque proyectamos en el día siguiente todas nuestras preocupaciones y miedos, y eso nos impide descansar en el presente. Pero cuando hacemos este acto de confianza, estamos diciéndole a nuestra mente ansiosa que el día de mañana no existe todavía, que Dios lo tiene en sus manos, que Él proveerá lo necesario cuando llegue ese momento, y que ahora, en este momento presente, lo único que debemos hacer es descansar. Teresa prometía que las personas que rezan estas 3 oraciones cada noche con sinceridad de corazón, aunque sea con fe imperfecta o con dudas, experimentan con el tiempo una transformación notable en la calidad de su sueño y en la paz de su despertar. Porque estas oraciones son como entrenar al alma en la confianza, y la confianza es el mejor inductor del sueño que existe, mucho mejor que cualquier medicación porque trabaja desde la raíz del problema, en lugar de solo suprimir los síntomas. Esperanza de Miami nos contó su experiencia. Yo trabajaba de noche como enfermera,
y cuando llegaba a casa de madrugada estaba físicamente exhausta, pero mentalmente agitada por todo lo que había visto en el hospital. Pacientes sufriendo, muertes, familias llorando, y aunque me acostaba no podía dormir. Mi mente no paraba de revivir esas escenas. Empecé a rezar estas 3 oraciones de Santa Teresa antes de intentar dormir, y al principio no sentí gran diferencia, pero perseveré porque algo me decía que debía insistir. Y después de unas 2 semanas noté que me dormía más rápido, que los sueños perturbadores disminuían y que me despertaba sintiendo que realmente había descansado en lugar de sentir que había peleado toda la noche. Ahora llevo meses haciendo esto y puedo decir que mi sueño es reparador, y eso me permite seguir trabajando en esa profesión tan dura sin destruir mi salud mental. Y sé que es gracias a estas oraciones sencillas pero poderosas que Santa Teresa nos dejó. Este testimonio nos enseña algo importantísimo: la perseverancia. No todas las prácticas espirituales dan resultados inmediatos. A veces necesitamos ser constantes durante días o semanas para que nuestro cuerpo y nuestra alma se acostumbren a estos nuevos ritmos, para que los canales de la gracia se abran completamente. Pero si perseveramos con confianza, los frutos llegan, y cuando llegan son duraderos y transformadores. Como el pastor que cuenta sus ovejas una por una antes de cerrar el redil para la noche, asegurándose de que ninguna se quedó afuera expuesta a los peligros de la oscuridad, asegurándose de que todas están a salvo dentro del cercado protector donde los lobos no pueden entrar y donde el frío de la noche no las alcanza. Así Santa Teresa nos enseña a revisar nuestras oraciones nocturnas, a asegurarnos de que hemos cerrado todas las puertas espirituales correctas, de que hemos invocado todas las protecciones necesarias, de que hemos entregado todo lo que no podemos controlar a las manos de Dios que todo lo controla, y solo entonces, solo cuando el alma siente que está completamente resguardada en el redil divino, entonces podemos cerrar los ojos con verdadera paz y permitir que el sueño reparador que Dios diseñó para nosotros haga su obra de renovación y sanación en todos los niveles de nuestro ser. Y si hoy, justo hoy, fuera el momento en que tu corazón finalmente comprende por qué tus noches han sido tan inquietas y descubres que la solución no era más complicada sino más sabia, no era hacer más sino hacer mejor, no era orar más fuerte, sino orar más correctamente según los tiempos y modos que Santa Teresa aprendió a través de siglos de experiencia mística carmelita. Y si estas palabras no llegaron por casualidad a tu vida, sino porque el cielo tiene un plan específico para restaurar tu paz nocturna y darte el descanso que tanto necesitas y que tanto mereces como hijo amado de Dios, ¿estás dispuesto a poner en práctica desde esta misma noche estas enseñanzas, a dejar de hacer esa oración de liberación que hacías a oscuras y que te dejaba más perturbado que en paz, y a empezar a seguir el método teresiano que ha probado su eficacia durante más de 400 años en miles y miles de almas que como tú buscaban simplemente dormir en paz bajo la protección del Altísimo? Suscríbete a este canal si quieres seguir caminando con nosotros bajo la luz de Santa Teresa, recibiendo cada semana enseñanzas prácticas y profundas que transformarán no solo tus noches, sino toda tu vida espiritual. Comparte este mensaje con quien conozcas que sufre de insomnio, de pesadillas recurrentes, de angustias nocturnas, porque quizá lo que necesitan no es un médico, sino esta sabiduría mística que les devuelva la paz del alma, que es la base de toda paz verdadera. Escribe en los comentarios: descansaré en Dios, si esta noche vas a poner en práctica lo que aprendiste aquí, y deja tu nombre y ciudad para incluirte en nuestras oraciones matutinas, donde pedimos específicamente por el descanso reparador de cada miembro de esta familia espiritual. Y mira el video que aparece en tu pantalla. Puede ser exactamente el mensaje complementario que tu alma necesita para completar esta transformación de tus noches. Quizás sea sobre cómo manejar pesadillas recurrentes, o sobre cómo crear un espacio sagrado en tu hogar, o sobre las oraciones matutinas que complementan perfectamente las oraciones nocturnas que hoy aprendiste. Caminamos juntos bajo la luz de Dios, querida familia espiritual. Y te prometo que si sigues estos caminos teresianos con fidelidad y confianza, tus noches se transformarán, tu descanso será profundo, y tu despertar será lleno de gratitud y esperanza para enfrentar cada nuevo día que Dios te regala. Santa Teresa, ruega por nosotros y protege nuestro sueño. Amén.